Love song, love song, love song. Cooking soul. Bienvenidos todos y todas una semana más a Calcio al Día, vuestro podcast de referencia habitual sobre la Serie A, sobre el fútbol italiano, sobre todo lo que abarca el calcio en general. Un podcast que ya la semana pasada fue de fichajes y aprovechando que por fin ha cerrado el mercado de fichajes, aunque es cierto que si sales de la Premier cada vez es menos movido, sobre todo en la Liga Española, pues no ha habido grandísimos movimientos, aunque en la Serie A siempre acostumbra a haber mínimo 5 o 6 cambios por equipo. Hoy venimos a completar un poco el repaso de fichajes de la semana pasada, que aún faltaban unos cuantos días para cerrar este mercado invernal, y para cerrar el círculo de fichajes tengo conmigo, como no, a Maru. ¿Cómo estamos, Maru? Pues bastante bien, la verdad, ¿para qué mentirte? Vengo de entrenar, bastante buen entrenamiento. Vengo... ¿Qué? Ya has ¿Cómo que ya? entrenado, son las 5 menos 10 de la tarde. Sí, tengo 1 hora y media de descanso entre oficina y casa, o sea, entre teletrabajo. Entonces, pues voy al gimnasio, entreno y vengo a casa. Me he metido un plataco bastante histórico de macarrones. Entonces, estoy espectacular, no puedo mentir. No, eso de tener hora y media no me queda muy claro, la verdad. Eso... ¿De qué no te cuadra? A ver. No, que me parece mucho tiempo para... No, es que por el horario de tarde, que es de 3:30 a 5:30, es desde casa. Entonces, de 2 a 3:30 tienes ahí un hueco. Ah, bueno, vale. Perdón. No querría yo decirte nada sobre tu horario, evidentemente. Y ahí aprovecho para ir a entrenar. Me parece correcto que eres un tío muy fitness. Es decir que este interrogatorio que me has hecho lo agradecerá mi pareja, que nos escucha, es nuestra fan número 1, porque así me tiene controlado sin hacer ella las preguntas. Entonces, no sé si te ha dicho ya algo. No me dijo nada, no me dijo nada. Vale. Aunque tampoco sería un poco tóxico por su parte, pero bueno, no me ha comentado. Ya lo ha sido por tu parte, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, ahí estamos. Te iba a decir, voy viendo al tema que nos atañe, que es la Serie A. Yo comentaba antes, realmente hay muchos menos fichajes que antes. Ya la semana pasada mencionamos varios, mencionamos casi todos los que se han dado, mencionamos que equipos como el Inter no habían tenido ningún refuerzo, sigue sin tener ningún fichaje de invierno. El Inter es cierto que ha fichado a Giannis Massoyen de Módena por 3,5 millones, pero va a terminar cedido a temporada en el Módena. Un jugador, además, que había absolutas maravillas de este mediocentro, de este mediapunta más bien. Había mirado en noviembre su nombre y preguntado a un par de seguidores de la Serie B y demás, de scouts, y lo destacaban bastante. Es decir, el Inter se ha anticipado a varios equipos, pero en principio aún no va a jugar ya Serie A, va a terminar ya competición en segunda categoría. Después mencionamos otros fichajes como puede ser el de Raspadori para Atalanta, que es un muy buen fichaje, creo yo, que vuelva a la Serie A, pero en el caso de Atalanta sí que se han dado algún que otro cambio bastante llamativo, como puede ser sobre todo esa salida de Ademola Lookman, que era cuestión de tiempo. En esto estamos de acuerdo tú y yo, ¿no? Sí, es lo que veníamos comentando mucho tiempo. De hecho, lo que yo recuerdo haber dicho al principio de esta temporada es que sería un caso muy parecido al de Osimhen, que Osimhen no consiguió salir, si no me equivoco, o Kvaratskhelia, no sé a quién lo compare, que no consiguió salir en verano y inmediatamente al siguiente invierno se fue
fue el caso de... En el caso de Napoli, creo que son Fueron los ambos. dos, ¿no? Claro, por eso. Y digo, bueno, lo de Kvaratskhelia me podía pesar un poco porque esa mitad de temporada de Nápoles fue buena. Y eso era lo único que podía salvar un poco lo de Lookman. Pero la primera parte de la temporada del Atalanta pues no ha sido el mejor, la verdad. Estaba fuera de posiciones europeas y el rendimiento de Lookman tampoco es que sea el de otros años. Entonces era una venta bastante cantada. Sí, además es un jugador que de los mejores de la competición. Yo creo que eso nadie te lo va a debatir. Seguramente era un jugador que Atalanta contaba con que se fuese por mucho más dinero. Yo creo que 50 millones contaban con ganar por su traspaso, pero al final es cierto que desde ese rifirrafe con Gasperini ya su salida era cuestión de tiempo. Estos últimos meses estaba jugando de vez en cuando. De hecho, su actual temporada únicamente ha anotado 2 goles en 12 partidos y no llega a 800 minutos, que son números para un jugador que era el mejor jugador de Atalanta, muy pobres. Pero yo no estoy totalmente convencido de que sea el fichaje adecuado para el Atlético de Madrid. Es un grandísimo jugador, porque de eso no cabe duda, pero me parece una apuesta muy arriesgada por el equipo de Simeone. Claro, es que puede ser un caso parecido a lo que está haciendo un poco Julián Álvarez. Porque Julián Álvarez me parece menos arriesgado, he de decir. Sí, pero yo, por ejemplo, por estilo de jugador, sí que me casa que puede rendir en el Atlético de Madrid. Un jugador veloz, un jugador de superar al contrario, un jugador de mucha aportación ofensiva. Ahora bien, ¿es un modelo soldado del Cholo? No lo sé yo. Porque si con Gasperini, sí es cierto que tuvo un pico de rendimiento muy alto, pero nunca se le veía como uno más. Siempre nunca iba a morir por la idea. Exacto. En cambio, Ederson, por ejemplo, yo creo que sí. Ederson se puede ir, pero en el caso de Ederson yo creo que sí que moría por la idea de Gasperini. Exacto, entonces, y el Cholo, que es un jugador que te pide mucho más ese ir a morir por él o con él, sí que me parece que Lookman no vaya a contestar bien a esos impulsos, a esos inputs que te pueda poner el Cholo. Es que por estilo de juego, me cuadra en una doble punta. Por filosofía de jugador, que estamos viendo, quiero decir, llevamos viendo 14 años, que para el Cholo posiblemente valga más el que entiendas tú su filosofía de juego a tu rendimiento individual. Por esa parte me cuesta un poco creer un poco en el fichaje. Es que hay que decir que yo creo que es un fichaje que en condiciones normales el Atlético no aspiraría, me refiero. No es que no aspiraría, es que no querría. No querría, tampoco. Es decir, yo creo que se juntan ambas cosas. Aspirar yo creo que sí, porque una vez que tú eres capaz de fichar a Julián Álvarez, te creo que puedas competir por fichajes top. Pero me parece muy distinto el caso de Julián Álvarez. Sobre todo aquí yo creo que hay algo que pesa mucho y es Julián Álvarez llega de City, de Manchester City de Pep y va con Cholo Simeone. Es decir, aquí yo creo que la capacidad de convencer de Simeone antes del fichaje fue muy importante para que llegase Julián Álvarez. Y yo creo que Julián Álvarez, si está en el Atlético de Madrid, es por Simeone. Con otro entrenador dudo mucho que llegase. Yo creo que Lookman daba igual el entrenador que estuviese en estos momentos en el Atlético, que este fichaje se habría dado igual. Porque no creo que fuese, evidentemente no sé si Simeone le llamó y demás, pero no creo que fuese algo decisivo para este fichaje, sino que es algo que se ha dado porque quizá otros equipos no querían pagar lo que pedía Atalanta, o quizá
por ejemplo, en el pasado se rumoreó que el PSG de Luis Enrique Claro, lo es que es en quería. el que estaba pensando yo, porque el PSG era el máximo favorito o el equipo que más parecía empujar por él hace 2 veranos. Sí. Pero el PSG hace un año firma Kvaratskhelia y, bueno, es lo que es a día de hoy el equipo francés. ¿Cuál otro? Hombre, tirando muchísimo del hilo, a lo mejor el Manchester City. Pero bueno, ha fichado a Pero Semenyo. has fichado a Semenyo, claro, es lo que te iba Sí. a decir yo. El otro mercado que es muy típico de este tipo de jugadores es el Manchester United. Se gastó mucho dinero tanto en Cunha como en Beuno, mucho mercado local, etcétera. El Arsenal, que es otro gastador de estos últimos años, Noni Madueke, me saldrá Eberechi, Y mucha tralla se nos está ya arriba. pasando, yo creo que el equipo Mm. más obvio, que sería Juventus. Claro, Típico fichaje. La Juventus está ahora mismo, es un fichaje que hace 10 años sí lo hubiese cometido. Y hace Pero 5 también, sí, la verdad. pero ahora mismo está en otra filosofía, además con Gildis, o sea, etcétera. O sea, me parece que está en otra filosofía. Mm. ¿Qué te quedaba? Te quedaba la opción Arabia, que ha decaído, o sea, ya no están al nivel de inversión de hace 3 años. De hecho, creo que se cumplen 2-3 años de ese famoso mercado invernal Es donde se que llevaron a todo el en mundo. Arabia, Mm. no sé si escuché a alguno Ayemain o Miguel Quintana en alguno de estos programas, decían que a partir de X años los jugadores extranjeros como que pasan a formar parte de extracomunitarios. Es decir, hay como Sí, una excepción para que lleguen, pero en el caso de que pase X tiempo, tienes un máximo de mm, jugadores. Por eso se dan también sí, transferencias internas ahora claro. mismo. Y que muchos jugadores en ese mercado de fichajes firmaron 2 años, que fue, por ejemplo, Sí. el caso de Gabri Veiga. Mm. Entonces estamos viendo como ese mercado ahora mismo ya no hace una inversión tan fuerte, una inversión externa tan fuerte como la de ese mercado. ¿Qué otra opción te quedaba? El mercado turco. ¿Qué pasa en el mercado turco? Que es que el Galatasaray, por ejemplo, viene de gastarse no sé cuántos millones en Osimhen. Mm. Y realmente no sé si hay otro equipo turco. A lo mejor en salario puede ser, pero no sé si el Besiktas o el... Bueno, es que acá tienes el Fenerbahce, pero por ejemplo el Fenerbahce se ha gastado que 30 millones en Guendouzi. El Sí, sí, sí. Besiktas otros tantos en Tammy Abraham. Entonces estaba el cerco muy cerrado. Hmm. Y el Atlético de Madrid pues ha aprovechado porque es de los grandes, posiblemente el otro que me podía casar un poco era el Chelsea, pero claro, el Chelsea Sí, ya no pero tiene, el tema es que ya no tiene fichas. los equipos Premier tienen 30 jugadores, tienen 2 11, dependiendo de la Claro, competición, juegan unos o sí. otros, ¿sabes? Ese es Claro, el tema. al Chelsea a lo mejor hubiese cometido esto si esto fuese el invierno pasado, creo que fue, Sí. cuando se gastaron la morterada. Entonces, claro, se te ha quedado, o sea, prácticamente las dos partes, tanto Lookman como el Atlético de Madrid, o sea, estaban andando mirando hacia atrás y de repente han mirado hacia adelante y estaban el uno delante del otro. O sea Sí, que sí, sí. los caminos de ambos jugadores se han buscado. Encima, un poco lo del movimiento previo de Raspadori, que ya cantaba un poco a que existirían con las conversaciones de Lookman. Entonces, tienes un cambio de Lookman por Raspadori, o sea, a priori. A priori, ambos equipos lo que hacen es cambiarse a Raspadori Hmm. por Lookman con una diferencia, si no me equivoco, de 13 millones, creo, porque Lookman sale por 30-35 y Raspadori por unos 20 millones aproximadamente. Sí, sí, Mm. más o menos es la misma cantidad. Te mencionaba antes a Juventus y ya enlazando con la vecchia señora, porque tuvo un mercado, bueno, ha tenido un mercado, digamos, atípico. Han llegado 2 jugadores. Me quiero centrar sobre todo en Jeremy Boga, pero también ha llegado Emily Holm. Y yo creo que el caso de Jeremy Boga, que es un jugador ya casi con 30 años, que destacó muchísimo en el Sassuolo, un ex-Chelsea, de hecho, ya que mencionaste antes, llega desde Inglaterra, desde Chelsea, que llega al Sassuolo, en el Sassuolo destaca muchísimo, se va a Atalanta y realmente es de estos jugadores
que sorprendentemente, te diría yo, en Atalanta no rinde. Después se fue a Francia, a Niza, y ahora mismo llega cedido a Juventus. Repito, es un jugador de 97, tiene 29 años Sí. y me parece un ejemplo de, sin querer que suene mal, de el periodo que está pasando a Juventus, este periodo de vacas flacas actual, porque en otra época Jeremy Boga no ficha. Es decir, el Jeremy No, Boga actual no ficha. El Jeremy Boga de hace 5 el años, Sassuolo sí, sí. sin duda. Es el Ademola Lookman antes de Ademola Lookman. Sí, Jeremy Boga, yo me acuerdo de nuestros primeros podcasts, nuestro inicio en La Voz del Calcio, que era un sí, sí. nombre a tener en cuenta. No, Y bueno, al y lo final, fue. sí, sí, claro. Por eso, y al final un poco no ha tenido la progresión que se esperaba. Un poco el No caso se supo parecido. adaptar tampoco, creo No, yo, a un poco el modo caso Gasperini. de. No sé si te acuerdas de Caramó, el del Inter. Sí, de Gian Caramò. Sí, o sea, jugadores que del mismo perfil más o menos, jugadores de procedencia africana, extremos, habilidosos, que no se terminan de adaptar tácticamente al alto nivel europeo y ven rebajándose sus pretensiones poco a poco hasta que, ¿qué pasa? Que una Juventus en vacas muy flacas, pues tiene un leve recuerdo tuyo y dice, pues para el fondo de plantilla. Para el fondo de plantilla, al igual que no sé si puede ser tanto fondo de plantilla, porque la verdad es que es una posición necesaria para reforzar por parte de la Juventus y del que os metirasteis encima por fichármelo para mi once ideal, que fue Emil Holm. A ver, yo creo que Ahí Emil está, Holm en la Juventus, vale, Emil toma, Holm llega por toma, motivos más que evidentes y también toma. yo creo que forma parte de este intercambio de cesiones, que João Mario también va a Bolonia y es un poco intercambio. Evidentemente, lo que me repito a lo de antes, y a Juventus no creo que firmase una cesión de Emil Holm hace unos cuantos años, igual que no firmaba hace 7 años el desembarco de portugueses del año pasado. No, hombre, y estamos hablando de dos jugadores que en una Juventus aspirante a ganar el Scudetto No, no te no casan, forman parte. no cuelan en el equipo. El que tampoco colaba ya en el equipo es Douglas Luiz, que si no me equivoco, ¿Hubo algún momento en el que colgó? Porque yo sus no dos primeros recuerdo un partidos, partido decente, ¿eh? yo creo que los dos primeros partidos son buenos y ya de ahí para abajo. Pues ¿de dónde firman a Douglas Luiz? ¿No lo firman de la Premier, del propio Aston Villa? ¿O De estoy Aston yo? Villa, creo. Sí, o sea, es a donde ha ido cedido ahora mismo. Sí, 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 sí. Mm. Pero el tema No, es no, sí, que estaba en el Forest, sí. cortaron cesión y ahora se va a Aston Villa. Que en el Forest rara vez fue titular. No, 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 sí, lleva a la deriva. Pero yo creo que también tiene Fue una de muchos las problemas apuestas físicos, ¿eh? de. Sí, fue Es una de las decir, yo apuestas creo de que Takamota, ¿no? a Juventus no rindió por todo, Mm. no por problemas físicos, pero sí que me suena que ya arrastra problemas físicos desde hace años. También el problema de Juventus es que yo me acuerdo que hicimos un programa la temporada pasada, justo hablando de lo de Thiago Motta, que es que la Juventus no asentaba un doble pivote. Me acuerdo que hice un estudio, que decir, mirar alineaciones, Sí, de que como que las últimas 14 alineaciones, bueno, sí, habías hecho, sí, sí. en todas había coincidido el 4-2-3-1, ¿no? O por lo menos un 11 en el que había un doble pivote y que entre Koopmeiners, Douglas Luiz, Thuram, Locatelli y había un quinto que ahora mismo no me acuerdo cuál era. Bueno, y un quinto jugador en el que en los 14 partidos creo que habían repetido doble pivote en dos de ellos. Mm. Entonces ya ese comienzo un poco convulso, pues ya denotaba un poco lo que iba a ser un poco el pase de este jugador por esta Juventud y eso es lo que parece estar, o en lo que parece que se ha acabado, que es pues de momento pues ir pillando cesiones tras cesiones y a ver hasta dónde puede llegar. Sí, la verdad que yo creo que evidentemente a Juventus es un club que va a tener muchísimos ingresos porque
siempre se dice que la Juve es el club de Italia y el Torino y de Turín, realmente ese equipo más odiado y más amado de todo el país, pero siempre va a tener ingresos y seguramente esta pequeña crisis, este bache, lo puedan solucionar. Recordemos que es cierto que están en un pequeño bache, pero siguen estando en la parte de arriba de la clasificación. Evidentemente, máximo favorito a Scudetto no son, que ese Inter y varios escalones por detrás están ellos, pero veremos cómo pasan esta época un poquito más oscura, por así decirlo. Hablando de épocas oscuras, yo creo que La una... Roma. No, justamente iba con el equipo rival, con el Lazio, porque quizá puede sorprender un poco a alguien que no esté familiarizado con la Serie A, pero el Lazio este mercado tuvo que vender, de hecho, bastante, porque antes mencionaste tú que se fue Guendouzi por 30 28. millones, 30, sí. 28 millones al Fenerbahce, también se fue Tati Castellanos, que es cierto que esta temporada pues pasó sin pena ni gloria, también se fue Christos Mandas, bueno, en total Ajaccio ha ingresado casi 60 millones en este mercado debido a una gestión de Claudio Iotito, que es el actual dueño y que de hecho ese dueño es uno de los dueños más Longevo. sí, más longevo, gracias, que no me salía la palabra, desde 2004, que lleva siendo dueño y presidente de Ajaccio, pues está siendo muy criticado. Y de hecho, este fin de semana, en el Olímpico de Roma, apenas hubo 2.000, 3.000 personas viendo el partido de Ajaccio. Normalmente, este tipo de protestas contra la directiva o contra los jugadores de no ir al campo a animar, te diría yo que son minoritarias. En el caso de Ajaccio, sí, que únicamente vayan 2.000 personas en un estadio que, si mal no recuerdo, tiene 70.000 de capacidad. Creo que en el caso de Ajaccio suelen ir como 40.000 y en el caso de Roma suelen ir unos cuantos miles más, pero el Olímpico de Roma es un estadio gigantesco. De hecho, con las pistas... La pista del mismo sí, y además Pedro se apuntó a la huelga, ¿no? Un poco al boicot, yendo para que lo enfocasen las cámaras. Sí. De hecho, hay mucha gente que no se hubiese enterado sin el meme de la celebración de Pedro Rodríguez. Bueno, de hecho, Ajaccio ganó ese partido, pero yo creo que es lo de menos, porque, a ver, la imagen de ver el Olímpico de Roma, que es uno de los más grandes estadios de la competición, con 70.000 butacas y que únicamente haya 3.000 personas, pues es una auténtica locura. Como comentaba, que he buscado el dato mientras tú hablabas, esta temporada Ajaccio promedia 36.000, casi 37.000 personas. En el caso de Roma, según Transfer Market, son 63.000 personas, es decir, unas cuantas más. También hay que tener en cuenta que es bastante más ilusionante en cuanto a resultados y a Roma y a Ajaccio, no en cuanto a juego, porque es bastante dura de ver esta Roma. Pero yo venía a rescatar este partido, porque además de estar de actualidad, yo creo que habla mucho de la situación de la Serie A. En el caso de Ajaccio tuvo que vender, en el caso de Napoli tuvo que vender también. Y has comentado tú en muchos podcasts, y la Serie A se está quedando muy rezagada en cuanto a ligas europeas, sobre todo la Premier no se puede comparar ya, pero hay países que ya están casi superando a la Serie A. Hay, o sea, tú, si haces un poco el balance de jugadores que han entrado en la liga y jugadores que han salido, o sea, si tú te vas o sea, es cierto que no hay grandes renombres en desproporción. Quiero decir, has incorporado a la liga a Raspadori por valor de precio, ¿vale? Vamos a hablar por valor de mercado. Raspadori, Robinho Vaz, Kenneth Taylor, Radkov, Ismael Koné, ¿vale? Durusinmi, ¿vale? Y en una liga en la que se han ido Ademona Lukman, Tati Castellanos, que a nivel mundial a lo mejor no, pero a nivel local es un gran delantero. Matteo Guendouzi, que venía siendo una pieza clave en la Lazio. O sea,
si te fijas un poco en bueno, el propio Douglas Luiz, Torsby, que, no, Torsby se queda. Es un perdón. Noah Lang, por ejemplo, que no es una gran pérdida, pero sí que es un jugador que venía rindiendo muy bien y con cierto cartel. Entonces, si te fijas, ha habido una ligera desproporción en cuanto a los nombres que se han ido junto a los que has incorporado. Y es que los que has incorporado, el que más tiene 25 años que Raspadori, pero por ejemplo tienes a Robinho Vaz con 18, a los fichajes de la Lazio con 20 muy pocos años. Entonces, te has deshecho de ciertas certezas de la competición a cambio de unas apuestas. Entonces, ¿qué te denota esto? Denota un poco lo que te dije yo al principio de temporada, analizando el mercado de verano, que es que la Serie A se está eredivisiando. Tus certezas están saliendo a equipos mejores. Bueno, incluso no necesariamente equipos mejores, porque Gendouzi se ha ido a Turquía. Sí, pero entonces, Turquía es un mercado competitivo, muy no, competitivo. Por eso, pero quiero decir que tus certezas se están yendo y tus llegadas son apuestas. O sea, es básicamente la Eredivisie. No, y en el caso de Eredivisie tienes una ventaja bastante evidente, y es que allí y a cantera se trabaja muy bien, muy bien. En el caso de la Serie A se pueden ver precisamente ahora que tenemos este nuevo formato, tanto de Champions como de Europa, como de Jao Dieg, que es al que voy a ir. Este año en Jao Dieg hubo únicamente un equipo italiano que se metió en la fase eliminatoria, que es el Inter. El resto de equipos fueron todos eliminados, tanto Atalanta como Napoli, como Juventus. Es decir, es un drama absoluto lo de trabajo que hay con la cantera. A mí, yo creo que es cierto que estos últimos años y a irrupción de equipos C, sobre todo que están 3 en Serie C y uno está en Serie D, que es el caso de Milan, que justamente descendió el año pasado. No sé cómo ha podido afectar a Jao Dieg, pero es que no hay jóvenes talentos que vayan a irrumpir en Serie A. En el caso de Napoli te acaba de llegar un chaval, pero es que ya tiene 23 años. Sí, y estás perdiendo tus grandes valedores de cara. O sea, ¿cuántas estrellas habrá tenido la Serie A en estos últimos años? O sea, Lautaro, a lo mejor es el único. A ver, depende. Porque Kavic es una estrella, realmente. Claro. No. ¿Y dónde está? Pues fuera. Por eso lo que te voy a decir. O sea, estrellas mundiales, ¿qué hay en Dos. ¿Qué hay en Serie A? O sea, que son Lautaro y se me escapa. Leao, bueno, no sé si Leao. Ya, sí, es lo más cercano que hay, pero quizá por esperanzas que por rendimiento. Y aunque que Leao, no está jugando mal. Leao se irá. Y que Leao lo más seguro es que se vaya iba a decir este fin de semana. En el caso de Rafael Leao, seguramente se vaya más pronto que tarde. De hecho, se rumoreaba bastante y Barça, no me sorprendería que, bueno, típico PSG, que me hace mucha gracia porque siempre metimos al PSG, pero siempre que se rumorea con el PSG, porque aunque es cierto que han cambiado bastante la política de fichajes. Pero bueno, yo creo que más pronto que tarde se irá, sobre todo para luchar por títulos y porque ya ha tenido algún que otro rifirrafe con entrenadores del propio Milan. En el caso de Lautaro, sí que lo más normal es que se quede en el Inter. De hecho, ya es uno de los jugadores más históricos de Inter de Milán. Sí. Hablando de jugadores históricos, atento. Dime. Te va a romper este cambio. Hoy estaba mirando la prensa y vi un titular que me sorprendió notoriamente, porque es cierto que este jugador llevaba muchos años en la Serie A, pero tampoco su presencia no fue excesivamente buena desde hace, te diría, 9 años.
vi unas Vale. declaraciones. Y hay unas declaraciones y quiero que intentes adivinar de qué jugador son. El jugador decía Vale. esto: siempre tuve ganas de jugar fuera de Italia. Sí. Siempre tuve ganas de jugar fuera de la Serie A, dijo este jugador. Ah, solo eso. Quería jugar. Sí, eso que ponía el titular de... Ya está, no ponía mucho más, creo. Yo miré, claro, si quieres te digo el equipo. Dijo, cuando surgió la posibilidad de venir a... no lo dudé. Está haciendo las cosas muy bien. Vecino. Matías Vecino, sí. Dice, siempre tuve ese deseo de probar algo fuera de la Serie A italiana, pero por diferentes motivos no se había podido dar. Por eso, cuando surgió la posibilidad de venir al Celta, no lo dudé. Y los distintos motivos seguramente sean que no muchos equipos estaban interesados. A ver, yo cuando he estado leyendo reacciones al fichaje de Matías Vecino, es probable, ¿vale? Por lo que vayamos a decir ahora mismo, que Matías Vecino llega al Celta y la rompa. ¿Vale? Sí, la aprende Vecino. que Vecino la aprenda, ¿vale? Pero yo, en estos últimos 9 años, no recuerdo haber visto un buen partido de Matías Vecino. O sea, es duro, ¿eh? No, es que no es ningún tipo de exageración. Yo no he visto en mi vida un buen partido de Matías Vecino. Yo sí, pero... yo creo que en la mente del colectivo, de la gente, Matías Vecino es Mauro Rambarri. Yo creo que la gente tiene un poco esa idea. No es Mauro Rambarri. Matías Vecino es que no sé a qué compararlo ahora mismo. O sea, es una versión... Atentos, vale. Se me va a ocurrir una comparación que es bastante faltosa, pero creo que es bastante... A ver qué dices. Vale. Es que justamente uno de los pocos jugadores que puede entender este podcast y le vas a faltar de respeto. O sea, Matías Vecino es como una versión barata de André Gómez. Hostia. O sea, es faltosa, pero creo que se asemeja bastante. Es faltosa de cojones. Sí, pero me la compras. No quiero faltar de respeto tampoco así al pobre. No, pero se asemeja un poco. Sí, eso sí. No te voy a engañar. O sea, un poco sí que se parece. Es que yo me acuerdo en la época en la que Pogba estaba en su apogeo en la Juventus, etcétera, ¿no? Que sonaba como fichaje de más de 100 y pico millones, o lo rifaba todo el mundo, etcétera. Justo empezaba a destacar André Gómez en el Valencia. Y la gente decía, bueno, es como una versión, es como... Tiene todo lo bueno de Pogba, sí, lo malo de Pogba, que es costar 100 millones. Y lo fichó el Barça. Y ahí como acabó. Es Entonces, decir, me estás comparando un jugador. Voy a cambiar. Vale. Matías Vecino es Arambarri lo que André Gómez para Pogba. ¿Quién te parece mejor a día de hoy? ¿Arambarri o Matías Vecino? Por Dios, pero Mauro Arambarri. ¿Pero qué pregunta es esa? Todo está dicho ya, sinceramente. Pero es probable que no practiquen el mismo deporte. Sí, de hecho no. Bueno, dicho esto, es bastante probable también que Matías Vecino, por perfil de futbolista, pueda encajar muy bien en el Celta de Vigo. Además que hace nada se fue Damián y necesitaban un poco reforzar. Y Fran Beltrán, o sea, también. Y Fran Beltrán, que alguno estaba liberado de que se fuese, pero evidentemente si se te van 2 jugadores y llega uno, es complicado en este caso. Bueno, con esto el fichaje... Y la marcha de Brian Zaragoza, que firma por la Roma. Ya, pero Brian Zaragoza no es medio centro. No, quiero decir, por añadir cosas al mercado de fichajes. Quiero decir, no sé si quieres cambiar de tema o no. No, quería cerrar el fichaje de Matías Vecino, de hecho. Vale. Cierra así una etapa de 13 años en la Serie A. Antes comentabas que no recuerdas un partido bueno. Yo creo que su mejor época es ya de la Fiorentina, sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda, la mejor época de
de uruguayo es a Fiorentina. ¿Qué pasa? Que en 2017, con las expectativas bastante altas, se va a Inter, donde no cuaja, hay que decirlo. Es decir, Inter en 2000 está a 5 años, de 2017 a 2022, que es un Inter que está creciendo poco a poco en el campeonato local, y también después llega a ganar y a Serie A, pero me parece que llegó con muchas expectativas y bueno, no cumplió en exceso, igual que Gagliardini, podría decirse. Después se fue a Lazio en 2022 de forma gratuita, pero tampoco ha cumplido expectativas, y ahora mismo también se va al Celta de forma gratuita. Es decir, yo creo que los últimos 9 años de Matías Vecino había muchas esperanzas puestas en ti, sobre todo en esa época de la Fiorentina. Antes había estado en el Empoli, pero diste mucho que, ¿cómo era? Diste mucho que esperar y poco que ofrecer, o bueno, esa frase que se Sí, esperaba mucho de ti, pero al final, bueno. es que estoy un poco, o sea, no creo que haga falta hablar tanto de Matías Vecino. Ya, bueno, O sea, ya es lo está, que toca. A ver, porque es un es un jugador que realmente, jugador. de la última década, yo creo que hay pocos equipos que perdón, pocos jugadores que hayan pasado tantos años en equipos punteros, porque el caso de estar tantos años en Inter y Lazio, pues es bastante llamativo. También es cierto que de estos últimos 10 años que está en equipos que juegan Champions, pues tienen muy pocos partidos de Champions, que eso, y muy pocos partidos y muy pocos minutos. Pero bueno, al final se va a un equipo como el Celta, que propone bastante, que juega Europa League, es decir, un sitio llamativo. Veremos si consigue relanzar su fútbol, porque bueno, su ritmo competitivo ahora mismo es el que es. No corre en exceso. Es cierto que la Serie A el ritmo tampoco es alto, pero no favorece a que sea aún más elevado. Así que veremos cómo encaja en el equipo de Claudio Giraldez. Cambiando de equipo, ¿qué te apetece repasar? ¿La tabla que va para abajo o la zona más alta de la clasificación? A ver, si quieres repasamos, vamos de peor a mejor, ¿no? Peor a De mejor. Es abajo a arriba, ¿no? complicado porque es complicado. Bueno, algún caso de equipo que puede llamar un poquito la atención es el Sassuolo con el Marsella, porque hubo aquí un desembarco de jugadores de Olympique de Marsella bestial, hasta 3. Llegan de arriba Coya, Ismail Koné y Ulises García. Este último como cesión y los dos primeros pagando traspaso. De hecho, Ulises García ya tiene 30 años, pero los dos primeros tienen 18 y 23 respectivamente. En el Sassuolo también llega cedido un jugador que también se esperaba bastante, sobre todo en su época en Spezia, que es Mbala Enzolá, el angoleño, pues llega al Sassuolo. Es cierto que ya ha anotado 3 goles en la Serie A. Únicamente tiene 29 años, que es algo que me sorprende bastante. Yo pensaba que era más mayor, así que Mayor, no más mayor. sí, más mayor. A ver, el Sassuolo ahora mismo, teniendo en cuenta su posición en la tabla, que están en mitad de nada, o sea, no mira ni para abajo con cuidado, ni para arriba con ambición. Teniendo en cuenta esa circunstancia, me parece que el mercado de fichajes es un poco plano. O sea, hay mucho nombre, tanto en el apartado de bajas como en el apartado de altas, pero realmente ninguno te mueve ni para adelante ni para atrás. Entonces, y teniendo en cuenta lo que estamos viendo de movimientos entre Marsella y Sassuolo, no sé yo qué hay detrás de eso. Entonces, no sé cuánto más de interés económico por parte de la multipropiedad en cuanto a ajustar gastos, fair play financieros de un lado y del otro, más que realmente una intención por hacer progresar el proyecto.
A ver, en el caso de Sassuolo, yo creo que a diferencia de los equipos recién ascendidos, tanto Cremonese como Pisa, que están en zonas más abajo, y Sassuolo tiene 29 puntos después de 23 partidos, se ha mantenido muy sólido en toda esta competición. Tampoco había que volverse locos. Yo creo que algo muy importante para afianzar el proyecto era que se quedase Tarik Muharemovic, exjugador de la Juventus, que fue fichado por apenas 3 millones este pasado verano y ya se está rumoreando que puede ir a equipos de mayor entidad. Sobre todo recuerdo el interés de Leipzig, que no sé cuánto han ofrecido, pero es importante que se quede para afianzar esa parcela defensiva. Yo creo que el fichaje de Mbaganzola es para ser suplente, evidentemente. Pinamonti te puede cumplir más que angoleño, y para complementar esos extremos que tienes como Orienté, Fadera, Berardi, ya viene de capa caída en Zola, pero bueno, me parece una plantilla súper sólida, ya que tienes a Sassuolo y lo que dices tú, para completar está bien. Después, para sentar en Serie A, es que tampoco necesitas muchísimo nivel para salvarte este año. Seamos realistas, entonces tampoco es muy complicado. Es que por eso, entonces, es un mercado que te dice lo mismo que su situación en Liga. O sea, ni para adelante ni para atrás. Hablando de recién ascendidos, hay que hablar un poquito de Pisa, porque en el Pisa sí que ha habido bastante movimiento, te diría yo. Se han gastado dineros y además el Pisa es un equipo que pasa un poco como a Gaspar. Gaspar era un equipo que me gustaba porque acumulaba distintas nacionalidades. En el caso de Pisa, pues te ha llegado que si un bielorruso, que si un serbio, también con doble pasaporte suizo, que si un chileno, Congo. Español, claro, uno del Congo. Es decir, me gusta esta apuesta de Ipisa, y que es uno de los equipos que se ha gastado dinero, porque llegó un delantero por 9 millones, que hay que decir que tiene uno de los nombres más guapos o más graciosos, más bien, que existen ahora mismo en la Serie A, que es Rafiu Duro Sin Mí. Claro, no, o sea, su nombre ya te lo dice, ¿no? O sea, tu vida es dura, sí, o sea, conmigo bien, pero sin mí duro, sin mí va a ser duro. Es que me gusta, porque además no tiene ningún sentido. Etíopo es de Nigeria, es de Lagos. De hecho, sí. Bueno, la capital de Nigeria, todos los jugadores nigerianos, o el 95%, deben ser de ahí. Es que cada vez que vas a buscar a un jugador es de esta ciudad. No sé si viste alguna vez fotos de Lagos en Nigeria, pero es una pasada lo enorme que es. De la típica foto desde arriba, de mapa satelital que ellos llaman. Skyline. Es una locura. Creo que es ya que dicen que va a ser la ciudad más grande del mundo dentro de nada. Bueno, tampoco me cambia mucho. Bueno, yo te lo digo como anécdota, joder, te digo como anécdota. Sí, y como comentabas tú, también también te viene de vuelta Ian Junior para este Pisa. Sí, a ver, es un mercado de fichajes que, por ejemplo, para mí sí que mejora al de Leche, que podemos decir que es el rival más cercano, ¿no? El objetivo más cercano que puedes tener. Me parece que es un pequeño salto hacia adelante del proyecto. No sé si te va a dar, porque tienes que de momento mejorar el rendimiento de dos equipos, incluido la Fiorentina, que la Fiorentina, a ver, ha hecho unas apuestas es que iba a decir ligeramente inteligentes, pero es que me he acordado de que han fichado a Rugani. Ojo, Rugani, si ves su carrera, es una locura, ¿eh? Su carrera en los 90 es la hostia. La carrera de Rugani en los 90 sería como la de los 2010, la de Danilo, ¿no? Sí, más o menos. Tú piensas, Rugani, en orden cronológico, eres canterano de Empoli, te ficha y a Juve, después, bueno, vas a estar de Rennes cedido después de una etapa de 6 años en la Juventus, un estado de Rennes que en teoría va para arriba en Francia y demás, te cede a Juventus al Cagliari, te vas a Ajax, ojo, y de Ajax a la Fiorentina.
porque ya has conseguido relanzar tu carrera, porque ya has vuelto a tu nivel. Sí, o sea, Hostia, ¿tú entre los, piensas esto en los equi- entre los 90? equipos, entre los equipos top que ha estado, los ha pillado en su peor momento. Todos. De hecho, igual me equivoco, pero llega a la Juventus y creo que su primera temporada es y la siguiente temporada perder y a final de la Champions, ¿no? Creo que es así. Sí, creo que sí. Pues imagínate. El poco que llega. Y el Ajax es un Ajax que es esa temporada que cuesta muchísimo salvarse. Hay una temporada que tenía una crisis Sí. interna bestial. Pues creo que es esta. Esa donde está Juan Ruani. O sea, es cierto que a nivel palmarés, pues a ver, sale bien, porque creo que gana unos cuantos escudetos, o sea, unas cuantas copas de escudetos, quiero decir. Sí. Afinca un par de trofeos ahí con la Juventus, entonces, bueno, pues al final no está mal. No está mal. Y tiene una Copa Primavera, por cierto, que posiblemente sea lo mejor que haya hecho Daniel Rugani. A ver, hay que decir que hubo una época donde ganar la Serie A con la Juventus Sí. es como que no tenía mucho mérito, ¿eh? Sí, en cuanto se le empezó a apretar a la Juventus la cosa, ya dijo, bueno, pues me piro de aquí. Sí, tal cual. Pero sí, en cuanto a palmarés, Rugani, que tiene uno de los palmareses mejores de la competición, porque con la Juve ha ganado casi todo, campeón de Copa, Sí. de Supercopa, de Scudettos, quizá tiene más Scudettos, bueno, te iba a decir que quizá, tiene más Scudettos, por ejemplo, que Lautaro Martínez. De hecho, Claro. debe ser de los jugadores en activo que más Scudettos tiene. Poca broma con eso. Bastante probable. Pero con un protagonismo un poco a la baja. Bueno, pero eso es lo de menos. Eso absolutamente lo de menos. 6 Scudettos con 31 años. Hombre. Tiene mucho mérito. Y ahora parece ser que se tira por el título de Serie B. Una Serie B donde de hecho ya fue seleccionado mejor jugador hace 13 años. Cuando Vecino pisó la Serie A, Rugani era el mejor jugador de segunda división italiana. Pero sí, un Rugani que se va a Fiorentina. Estaba revisando un poco aquí el calendario y me he topado con que la Fiorentina visita Turín esta semana, pero contra el Torino. Pero es un duelo que si ganas es posible que metas al Torino un poco en la lucha, ¿no? Lo dejarías a 6 puntos de ti. O sea, perdón, no recibe al Torino. Entonces no es un duelo directo del todo, pero si ganas puede ser un duelo directo, porque luego el siguiente visitas Como. Así que a ver, lo normal es que a Fiorentina en 2 jornadas esté fuera. Es cierto que estas 2 últimas jornadas podría haber conseguido estar fuera de descenso por los pinchazos de Ieche, pero bueno, lo más normal es que dentro de nada esté fuera, igual que ahora mismo está a un punto únicamente. Pues, hay equipos que no consiguen ganar, que Cremonese tiene una crisis bestial ahora mismo. Sí, o sea, lo que comentamos la siguiente jornada, o sea, la semana anterior. La semana anterior es que de los últimos 6 equipos hay 2 victorias en los últimos 25 partidos, 30 partidos. Es de coña. O sea, es increíble. Y el siguiente calendario, o sea, yo te diría que el siguiente calendario de la Fiorentina es propicio, pero es que tampoco, o sea, ¿qué lleva sin ganar? Bueno, no, me he equivocado. Es decir, ya no una victoria en los últimos no sé cuántos partidos. O sea, es un calendario que más o menos reciben al Torino. Es cierto que viajan a Como, pero luego, por ejemplo, empieza una buena racha de recibir al Pisa, de viajar a Udinese, que está pues ahí en zona de nadie, recibe al Parma. Entonces, tienes ahí un calendario. Luego tienes también la Cremonese. O sea, tienes un calendario que puedes salir salvado de él, no tan solo por lo que sumes tú, sino por lo que le quitas al Pisa, al Parma y a la Cremonese de sumar. Es que es bastante bestia porque equipos como el Pisa aún no han conseguido ganar fuera de casa. El Pisa lleva una victoria en 23 partidos, sí, 23 partidos y con una victoria en 23 partidos no es última clasificada.
para que nos hagamos una idea del nivel del Verona, el Pisa lleva una victoria y 11 empates y no es su última clasificada. Es decir, hay que pensar que no tiene ningún sentido que lleves una victoria en tantísimos partidos. Ahí los seguidores del Pisa no han visto una victoria fuera de casa de su equipo. Han empatado más partidos fuera de casa que derrotas. Tienen 7 empates, 4 derrotas fuera de casa. Es un equipo que casi todos los partidos se solventan por la mínima, pero muy rara vez consiguen que la moneda les salga cara. Y así van a seguir porque no tiene pinta de que vaya a cambiar ni de que necesiten que cambie. O sea, No. ahora mismo el nivel de los 4 de abajo, nivel de los sobre todo los 4 de abajo hasta ahora es fatídico. O sea, no hay por dónde cogerlo. O sea, no hay por dónde cogerlo. Es te iba a increíble decir. que... Dime. No, que te iba a decir que es cierto que los 4 de abajo, nivel fatídico. Antes mencionaste al Torino. Yo no veo al Torino en ese nivel. Además, han fichado 2 jugadores que creo que les pueden dar bastante, sobre todo Rafa Obrador, que viene cedido desde Benfica, y Luca Marianucci, que cuando estaban en Empoli parece que se pegaban por él todos los equipos de Europa. Se fue al Napoli, cayó en desgracia, y pasó un poco como a Rafa Marín con Conte. No juegas, se te olvidan de ti y demás. Ahora Rafa Marín está en Villarreal, pues Luca Marianucci se va cedido al Torino a intentar recuperar ese nivel que dio en el Empoli y a temporada pasada. Un nivel que realmente hizo valedor de un fichaje por 9 millones pese a formar parte de un equipo que terminó la temporada bastante mal. Y luego otra lucha que se nos puede quedar más o menos interesante es la del... A ver, teniendo en cuenta, tras un poco los resultados de la última jornada clasificatoria de la... me saldrá, de la Champions League, bueno, oficialmente ya ningún equipo en Champions, por ejemplo, ha entrado en el top 8. Ningún equipo de la Serie A, dices. Sí, exacto. La Fiorentina ya en su momento en la Conference ya se quedó también fuera del top 8 y en la Europa League únicamente la Roma. Entonces, los equipos españoles bastante arriba, los ingleses ya ni te digo, los alemanes, bueno, hay mitad. Entonces, un poco como que te descarta ya de la pelea esa del puesto extraeuropeo. Entonces ya te queda, si no me equivoco, la Serie A tiene un puesto para la Europa League y un puesto para la Conference, ¿no? O sea, el sexto, que es el COM, por ejemplo, en este caso, ¿iría a Europa League o a Conference? El sexto iría en principio a plaza extra. Dependiendo de quién gane la Copa, ¿no? Claro. Vale, pero a priori, hoy en día tienes un puesto de Europa League, que es el quinto, y un puesto de Conference, que es el sexto. Y que tiene bastante pinta. No sé cómo va a reaccionar la Atalanta a este mercado invernal. ¿Vale? Correcto. O sea, ¿estás seguro que, quizás estoy yo equivocado, pero estás seguro que van 6 y no 7? Sí, ¿no? Sí. Es que yo creo que sí. Yo ahora mismo no tengo la cabeza para tantísimo. El Bologna va a Europa League porque, si no me equivoco, porque gana la Copa, ¿no? Sí, va a Supercopa después. Claro, porque es que el Bologna queda noveno. Ya, pero me refiero... Pasada, y por eso va a Europa League. Por eso hay 2 en Europa League. ¿Cuál es el segundo? Están Bologna y Roma. Claro, pero me refiero más a Fiorentina. Hay 7 equipos en Europa. Pero la Fiorentina está... Ya. Pero la Fiorentina es sexta y va a la Conference. Y el Bologna entra en Europa League. Claro, pero, por haber ganado, sí o sí va a haber 7 equipos en Europa el año que viene. Bueno, depende. Si el que gana la Copa está dentro de los 6 primeros, ¿no? Porque el puesto de Conference no se corre. Sí, porque se corre séptimo y a Conference. Es que yo me acuerdo que eso le pasó al Villarreal. Por el Villarreal.
quedó en la última plaza europea y ganó la Europa League o la Conference League y no sé, o sea, no, perdón, ganó la Europa League y no se corrió el puesto de Conference. Y la primera Conference de la historia no tiene ningún equipo español. Yo creo que no tiene ningún equipo español, pero ¿cuántos equipos españoles había en Europa? Puede ser que 8. Claro, yo creo que es así. Yo creo que es el séptimo, al menos estoy 90% seguro. En principio son 4 Champions de quinto y sexto Europa, séptimo Conference. Si el campeón de la Copa no juega Europa, iría a Europa League. Si el campeón de la Copa juega Conference, iría a Europa League porque es una competición de más nivel. Y si ganador de la Copa es el Inter, pues el séptimo iría a Conference. Es decir, si ganador de la Copa juega Champions, o pues ya iría a Conference el séptimo, evidentemente. Bueno, entonces eso te incluye un poco la... Que digo que no sé cómo va a reaccionar el Atalanta a este mercado invernal. Si su primer duelo, si no me equivoco, es recibiendo a la Cremonese. Vale, pero la Atalanta ya está a 5 puntos del Como, que es el sexto clasificado. Entonces, si el séptimo puesto te da clasificación a Conference al final, ¿vale? El siguiente rival del Atalanta es la Lazio, que viene de perder a 2 titulares. Y visita Turín, visita la Juventus esta semana. Sí, completamente. Te iba a decir, ya que mencionas Europa, ya que mencionas Atalanta, ¿te animas a una porra de cómo les va a ir a los equipos italianos? Porque ya que ninguno ha conseguido clasificarse bien en la primera fase de las competiciones europeas, si te apetecemos entre tú y yo una pequeña quiniela de quién pasa y quién no de cada Venga, eliminatoria, vale. porque las eliminatorias están más igualadas de lo que el nombre puede decir, ¿eh? ¿Te animas entonces? Sí, yo la primera tengo una... Voy a soltar una bomba, la primera de la Champions. Vale. Pues Galatasaray, Juventus. Es que, es que yo no sé, es que el Galatasaray tiene mimes el Galatasaray para eliminar a la Juventus, que venía de empatar a 0 contra uno de los peores Mónacos que he visto yo en mi vida. Bueno, pero eso no es excusa. Mira, en Madrid también perdió. Sí, bueno. Y Galatasaray. joder, no consigo. Hay que decir, en base a resultados recientes, el último partido entre Juventus y Galatasaray data de 2013, donde ganó Galatasaray, y anterior, también de esa misma edición de Champions, empate, y hay que remontarse a 2003 para registrar la última victoria de la Juve ante Galatasaray. Los 3 últimos partidos han sido 2 victorias para el equipo turco, 1 para la Juve, y en 17 de septiembre de 2003 la Juventus consiguió ganar 2-1 en suelo italiano. Yo voy con la Juventus por llevarte un poco la contraria y por darle un poco de magia a este podcast. El segundo partido, Borussia Dortmund-Atalanta. Le puedo dar un poco de crédito al Atalanta porque a ver cómo, o sea, realmente suman un jugador, porque lo de Lukman no... Hacía tiempo que... Sí, entonces no está fuera, entonces le voy a dar un voto de confianza al Atalanta. Pues en el caso de este partido hay empate en enfrentamientos. De hecho, todos los enfrentamientos son de la temporada 2017-2018. En partidos oficiales es cierto que Dortmund ganó 3-2 en esa Europa League. En el primer partido de esa eliminatoria de 16avos, y en el segundo partido pues empataron a 1. En partido amistoso sí que ganó Atalanta. Yo voy con Atalanta también en este caso. Tercer partido, el Bodo, que viene enrachadísimo contra el Inter. Me parece un duelo bastante peligroso. Pero... Un Inter, por cierto, que ganó al Borussia en esa última jornada de Champions. Sí. Al Borussia Dortmund. Sí, me parece un duelo bastante peligroso, la verdad, pero teniendo en cuenta mi confianza en el Inter, yo se lo doy al Inter. O sea, siendo un duelo bastante peligroso.
Yo también voy con Inter en este caso. La verdad que no hay ningún precedente de este enfrentamiento, así que viviremos historia de nuestro fútbol italiano, porque es eso, el Bodo viene después de ganar sus últimas 2 jornadas ante, agárrense, Manchester City y Atlético de Madrid. De hecho, fastidia y a clasificación entre los 8 primeros al Atlético, aunque después por resultados también habría tenido bastante complicado el equipo de hecho Simeone, pero viene en bastante buena forma. En el caso de Napoli, pues se quedó fuera, desgraciadamente, con 8 puntos debido a que perdió su último partido contra el Chelsea, aunque hay que decir que estuvo por delante. De hecho, anotaron Vergara y Højlund para darle la vuelta al marcador a ese temprano gol de Enzo Fernández, pero finalmente el Chelsea se puso 2-3 y ganó el partido. En el caso de Europa League, Bologna tiene que jugar contra el Brann. ¿Cómo ves este partido? Hombre, yo a priori veo bastante factible la posibilidad de que la Bologna pase. Lo veo muy factible. Bueno, si tú lo dices, será verdad. Yo también voy con el Bologna, aunque es cierto que se enfrentaron esta temporada en noviembre, de hecho, y empataron a 0. También este partido quizá tiene un asterisco, y es que el Bologna jugó 70 minutos con uno menos y aún así no perdió. Entonces, claro, bueno. es que me acuerdo que hablamos de ese partido. Sí, pero bueno, el Gran rascó un empate. Hay que decirlo todo. Bueno, no sé quién a quién rascó un empate, jugando 70 minutos con 10. Pero bueno, claro. El Gran que llega en una... Si el Bodo llega con la flechita para arriba, el Gran llega horrible. Perdió contra el Sturm Graz, empató contra el Midtjylland, perdió contra Slavia Praga, empató contra Copenhague, perdió contra Fenerbahce. Es decir, no ha ganado, llevan un mes sin ganar un partido, básicamente. Entonces, bueno, es complicado que ganen a un equipo como ese Bologna, que es cierto que últimamente también no está en su mejor momento. Y por último, en Conference, Fiorentina se tiene que enfrentar a un equipo que quien siga multi-champions y lo quiere bastante, como es el Jagiellonia Ionia. ¿Cómo ves este partido? El Jagiellonia perdió contra el Rayo Vallecano, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Pero es de local. Muy querido. Es un equipo muy propicio de la Conference League. Y la Fiorentina... Voy a hacerle un favor a la Fiorentina y voy a decir que pasa el Jagiellonia. Voy a hacerle un favor a la Fiorentina, tío. Sí. Bueno, en el caso de este Jagiellonia Fiorentina, no hay ningún partido previo, como dijo Maru. El Rayo ganó, es cierto, por la mínima, 1-2. También se enfrentó a equipos más, iba a decir más conocidos de Europa, como es el AZ, que rascó un empate. Después en Liga Polaca, últimamente no va excesivamente bien, la verdad. Pero bueno, es un equipo que te puede dar la sorpresa. Así que veremos si en el caso de la Fiorentina. Yo creo que va a pasar a Fiorentina porque los cambios en la plantilla van a surtir efecto. Así que bueno, ni tan mal esta primera fase. Veremos si se cumplen los pronósticos, aunque tú has sido un poquito negativo. Yo he tirado más por el positivismo que me acompaña siempre. Sí, la verdad es que es bastante clásico en ti el positivismo. Yo soy más realista, ¿no? Sí, si nos venimos abajo... Sí, puede pasar que no haya ningún equipo italiano en octavos de ninguna competición europea. Aquí estamos. No, tanto como eso no. ¿Cuántos equipos cuántos equipos italianos piensas que van a llegar a cuartos? Es decir, 2 rondas. Que quizá ahora mismo hay 5. Ahora mismo hay, 5 equipos. 2. 3. A ver, el Bologna y la Roma, yo creo que sí. Luego, la Atalanta, déjame ver. Perdón, hay 6, hay 6, ¿no? Sí, hay 6, no 5. Están Bologna, Juve, Roma, Atalanta, Inter y Fiorentina. Hay 6, sí.
Es que los posibles rivales del Atalanta, si pasa, son el Bayern y el Arsenal. Claro, es que hay que pensar, ¿eh? Hay que pensar Y antes de... de la Juventus, si pasa, creo que son Liverpool o Tottenham. ¿Vale? Es que no me Entonces, acuerdo qué cuidado. era Atlético de Madrid, que era... no, había un equipo que se metió, creo que entre los 8 primeros, o que se había metido, se había clasificado bien, y era como, bueno, pues siguiente ronda, Manchester City o Chelsea, ¿sabes? Es decir, que iba fuera, Sí. básicamente. O sea, voy a confirmarlo, pero creo que es así. No sé Mira, si te la imagen digo, que he visto es de antes del sorteo o después. tengo aquí el cuadro. Ahora mismo los enfrentamientos son Mónaco-Karabaj, PSG Newcastle. No, perdón. Sí, no. Bueno, igual me estoy yo. Sí, aquí está. O sea, el Dortmund, el Atalanta, si pasas, Arsenal o Bayern. Sí, 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 sí. En la Juve, si pasas, Liverpool o Tottenham. El Inter, el Inter tiene susto bueno, no iba a decir o tranquilidad, pero en verdad son dos equipos de top 8. O sea, es el City o el Sporting Club de Portugal. A ver. Sí, a ver, ¿no? Dentro de lo que cabe, pues prefieres uno al otro, ¿no? Pero Bueno, no que soy yo que el, que el prefiero. Atala- que el Atalanta y Juve. O sea, sí. A ver, la Juve, bueno, el caso del Tottenham, bueno, Hostia, puede ser. Atalanta es Arsenal, que es el mejor equipo de Europa. O el O Bayern que Bayern. solo ha perdido contra el Arsenal. Ojo, e Inter también perdió contra el Arsenal y quizá lo estamos Sí. infravalorando, ¿eh? No, yo al Inter nunca lo infravaloro. Yo al Inter Es lo que el tengo tema de en... Arsenal es que aún encima tuvo siempre. una No, fase de pero grupos complicada, ¿eh? cuidado, porque esto es como el Mundial. O sea, es prácticamente imposible hacer un torneo perfecto. Entonces, ¿qué es lo bueno? Pues lo que hicieron Argentina y España, que es tú pierdes el primer partido y ya está, ya te lo has quitado, ya está. Es que el Arsenal no va a hacer no va a hacer una Champions perfecta. O sea, no va a hacerse una Champions invicto. No puede ser. O sea, eso no se puede. El Arsenal tiene que haber perdido un partido. El del Cairán, el último, que ya estaba primero clasificado, tenía que haberse dejado ganar. Y ya llegas a la fase del KO, pues ya con tu derrota reglamentaria. Con tu Entonces, derrota reglamentaria, como mandan los cánones. claro. Entonces, Como mandan ahí los está la cánones, hay que baza, perder, si no, ahí está la baza del Atalanta, ser tú la derrota. me parece perfecto. El tema es que es a doble partido y que primero hay que pasar una eliminatoria. Ahí ya se complica. Primero hay partido complicado, así que se ha de ver, se ha de ver. Bueno, Maru, creo que hemos comentado muchas cosas. Nos ha quedado un podcast de una horilla que es incluso más de lo que acostumbramos a hacer últimamente por motivos de tiempo. Tienes que irte. Espero. Ya está echándome las culpas a mí. No, no, me refiero que tanto tú como yo tenemos que hacer quehaceres. Yo tengo que limpiar, aunque parezca Haces que haces. hacer quehaceres. Tú tienes que ir a dentista, yo que pasar la fregona, que a mopa. Pero bueno, pues Espero que hayamos conseguido nuestro principal objetivo en este podcast, que es entretener a mi pareja, ¿vale? Que ahora mismo estará contabilizando algo mientras escucha esto. Entonces, pues, un saludo. bueno, también no está mal, no está Contabilizando, mal. digo contabilizando porque lo escucha trabajando y es contado. Ahora mismo está trabajando. No, ahora mismo ha salido ya. Pero, o sea, ahora mismo ¿Te das mientras cuenta que estás. ahora mismo tú has dicho qué estar haciendo en el futuro? Es decir, es impresionante esto, ¿eh? Sí, sí, Y en el futuro seguramente. te dirá, Y, es y lo cierto, he, estaba contando. y, y lo he adivinado, claro, o sea, ahora mismo estará contabilizando algo. Ahora mismo te está No te, whatsappeando. no te equivoques, ¿vale? 2 más 2 es 4. Ten cuidado con la cera de Excel, no vaya a ser. Cuidado. Si tienes algún día una duda con el Excel, pregúntale. Revisa con B5, la fórmula de B5 no es correcta. Añade el impuesto, cuidado, añade el impuesto. No, es que aquí se infravaloran las cosas, ya verás, ya verás. Sí, sí. Bueno, ha sido un placer, como siempre. Espero que a todos los que nos han escuchado
hayan pasado un buen rato, igual que nosotros. Uno de estos días te tengo una sorpresa preparada, porque escuchando a Miguel Quintana, Nahuel y demás, se me ocurren ideas que para nada son copiadas, para nada, pero son ideas. Son ideas. Bueno, son importaciones, hombre, no pasa nada, son importaciones. Son importaciones, como dices tú, Claro, derecho claro, a compra. Exacto. Espero que te hayas pasado bien, Maru, y muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la semana que viene aquí en Calcio de Día. Adiós. Chao, chao.